Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema quizá de los más graves que hay en el país, que es la cuestión del tráfico de armas, cómo llegan al país. Las armas con las que se cometen tantos y tantos asesinatos que han convertido el territorio mexicano en una carnicería. Independientemente de las estrategias, en mi criterio, muy equivocadas, seguidas por el gobierno, a eso iremos después, vamos a ver una perspectiva de un poquito más temprano, cómo empezó este tráfico a México, cómo empezó a multiplicarse, supongo que con la llamada guerra contra el narcotráfico, que aceleró y que sigue acelerando la matanza. Yo he invitado a Georgina Sánchez, ella es politóloga de la Universidad Autónoma de México, tiene posgrado en el Instituto de Estudios Políticos de París y en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa en Washington. Ella ha sido directora fundadora del Centro de la OCDE para América Latina. Tiene numerosas publicaciones y en materia de seguridad fundamentalmente, y ella escribió los capítulos relativos a México y al Canadá en este libro que es precursor y que es un libro sobre armas pequeñas y livianas, una amenaza para la seguridad hemisférica. Acabas de publicar que en México andan circulando actualmente 15 millones de armas ilegalmente. Nos gustaría que nos contaras sobre este estudio que tiene unos 5 o 6 años y cómo ves la perspectiva. Sí, con mucho gusto. Bueno, es un gusto estar aquí y sobre todo qué bueno que podamos abordar un tema que es tan importante, no solo desde el punto de vista de la seguridad en México, sino también desde el punto de vista de las relaciones sociales entre los mexicanos. Relaciones sociales que ciertamente en los últimos tiempos se han caracterizado por niveles de violencia verdaderamente críticos. ¿Qué demuestras en este trabajo? Bueno, la primera idea es que en realidad las armas no le han importado a los sucesivos gobiernos de manera histórica, porque el tráfico de armas es histórico, realmente no es algo novedoso, ya a lo largo de todo el siglo XX venían armas desde Estados Unidos. Ciertamente en las últimas décadas, y en particular yo diría en las últimas 2 décadas, el tráfico de armas se ha incrementado, se ha intensificado. Pero no había sido un tema porque un arma en sí misma pues no es peligrosa, ¿no? No se veía como algo peligroso. El problema es que cuando empieza a haber demasiados muertos y sigue sin considerarse que hay que hacer algo sobre las armas, pues ahí viene a ser algo preocupante, y es a partir de entonces que Flaxo, la secretaria general, me solicita de Ciencias Sociales, me solicita hacer este estudio a profundidad sobre las armas en México. Digamos, la buena noticia es que ya tenemos un piso, espero que no es el único, espero que haya mucho más estudios al respecto. La mala noticia es que, bueno, todavía no hemos avanzado mucho desde que se publicó. Yo creo que anda bastante estudio. Peor. Oye, te voy a hacer 2 preguntas históricas. Es sabido que don Benito Juárez, después de las guerras de intervención y civil, tuvo gran preocupación por el exceso de armas que había en el país y por el carácter más o menos irregular del ejército. También es cierto que después de la revolución, el México postrevolucionario en los años 20, hay una profesionalización del ejército mexicano, porque eran muchos ejércitos, el de Pancho Villa, el de Emiliano Zapata, los distintos ejércitos del norte, bandas, pero hubo guerrillas, esto lo hemos discutido en este programa con el ahora fallecido Carlos Montemayor. ¿Tú sostienes que no hubo preocupación por esos gobiernos por detener el tráfico de armas? De ese tamaño era el problema. La primera vez que hay una preocupación real, digamos, por las armas, es a raíz del movimiento de 1968. Pero no fue un movimiento armado. No, pero había mucho miedo de que ese movimiento, aunado a la guerrilla, desembocara, digamos, en una situación de no gobernabilidad. Siempre hubo guerrilla. Pero es a partir de esta preocupación
que se publica la primera ley ya de armas y municiones. ¿Te refieres en a movimientos posteriores al 68 que se recrudecieron con motivo de la represión y de la matanza de Tlatelolco? Uno de ellos la Liga del 23 de septiembre, otro es el EPR. Entonces, el gobierno tuvo preocupación por controlar el tráfico de armas en virtud de la guerrilla. Exacto, y por eso publica la primera ley de armas que sigue vigente hasta ahora. Desde entonces también se establece el registro de armas y estas dos instituciones, digamos, tanto la ley como el registro, quedan bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Pero cuando Nacional. el gobierno, cada vez más, y particularmente a partir de la iniciativa Mérida, de la que hablaremos, pacta con el gobierno de los Estados Unidos apoyo al ejército mexicano, a las fuerzas, primero policial, que luego al ejército, para dar un combate frontal al crimen organizado, ya estamos en otro escenario. Ya no trata de controlar el arma que llegaba para las guerrillas, como ocurrió en Centroamérica, en las guerras revolucionarias, como ocurrió en muchas otras partes. Se trataba ya de ganarle una guerra a los narcotraficantes. Sin embargo, la comprobación que tenemos por todos lados es que esto, en vez de disminuir la entrada de armas, la multiplicó, porque ellos tienen mucho dinero y se defienden comprando más armas, ¿no es así? Bueno, yo no diría que se multiplicó a raíz de la preocupación de México y de Estados Unidos, que por cierto, en algo tuvo que ver este libro afortunadamente para inquietar y llamar la atención sobre este tema. No, ya el tráfico era muy, muy intenso. Sin embargo, aquí habría que anotar algo importante que se está otra vez dejando de lado. Que es que el mayor consumidor de armas no es el crimen organizado. ¿Quién es el mayor consumidor de armas? La delincuencia común. La delincuencia común. Pero no las armas de asalto. Claro, no esa es la diferencia. La diferencia es el tipo de arma. Las armas de asalto son las consumidas de manera intensiva por el crimen organizado. Sin embargo, el mayor flujo de armas va a dar a manos de la delincuencia común. Es por eso que nos encontramos en un país doblemente o triplemente armado. Por una parte, el crimen organizado con armas sumamente poderosas, y no hablo solo de AK-47 o de R-15, estoy hablando incluso de granadas, de prácticamente de otro misiles, tipo de armas verdaderamente muy, muy peligrosas. Y por otra parte tenemos una segunda capa, digamos, que es el uso intensivo de las armas pequeñas, que es ahí donde entra la delincuencia común y en particular el robo. Técnicamente son las armas y las armas de asalto. Sí, y hay un tercer consumidor de armas, que es la propia sociedad. Una sociedad que en los años recientes se ha ido armando cada vez más. Como haciendo un vacío. ¿Cómo distingues el tráfico ilícito y el tráfico ilícito de armas? En realidad no se puede hacer esa distinción, al menos en México, porque aquella ley de 1972 que pensaba o tenía el objetivo de verdaderamente hacer un control férreo sobre las armas, resultó una ley tan controladora que finalmente empujó a que hubiera un tráfico ilícito, es decir, no hay en el país armerías propiamente. ¿Pero está previsto la compra de armas a Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte o no? No, esto entonces es ilícito. Es decir, todo el tráfico es ilícito, bueno, porque los únicos que producen oficialmente armas es el ejército, para el ejército y eventualmente para otros servicios como los de la policía. Pero y hubo un tiempo que México quería tener su propio armamento para no depender de los Estados Unidos. Y produce una patente de la ametralladora Mendoza. Y produce armas. México ¿Y esas produce no las armas. compra la delincuencia? Esas las compra la delincuencia también. Claro,
por medios ilícitos, obviamente, ¿no? Pero además México exporta armas también. Y proporcionalmente a otros países de América Latina, por ejemplo, el porcentaje de armas que hay en México ya es inmenso. Es inmenso. Yo publiqué en 2006, a partir de una serie compleja de cálculos, que habría 12 millones de armas. Muchas voces se levantaron críticamente. No era una cifra alegre, digamos, ¿no? Pero poco tiempo después realizaron unas encuestas de la empresa Simo acerca de las armas en México. Y ahí se descubrió, a través de lo que los propios ciudadanos declaraban, que en realidad hay mucho más armas que los 12 millones que yo había anunciado, de manera que tuve que corregir la cifra hacia 15 millones de armas. Que es una barbaridad. Terminamos este bloque, verán ustedes que hay un asiento vacío, debido a que cambiamos la hora de grabación de este programa para el mediodía por una sesión de la Cámara. Hubo un error de comunicación y nuestro otro invitado no ha llegado todavía, que es otro experto, pero se va a incorporar un momento con nosotros. Entonces, más allá de lo que se cree, hay cuando menos 4 grandes circuitos de armamentismo en México. El armamentismo de la autoridad, el ejército, de la armada, de las policías de todo tipo, policías oficiales, policías privadas, circuito, llamémoslo, de la autoridad, del combate a la delincuencia. El circuito bien conocido por todos del crimen organizado, a quien le atribuimos normalmente la mayor cantidad de compra de armas. Pero tú añades 2 circuitos más, el de la delincuencia común y corriente, aunque sus armas son de otro poderío, aunque quién sabe, y luego el armamentismo de la sociedad como tal, que se trata de defender de los otros 12 no de los anteriores. Pues es un circuito infernal. Vamos a seguir platicando de esto.